Este, Bienvenidos todos. Nos da muchísimo gusto tenerlos el día de hoy aquí en Coaches por México, en la última sesión del viernes, a las 8 de la noche. Y qué sesión, o sea, verdaderamente estoy segura que van a disfrutar muchísimo, muchísimo de esta sesión. Les recuerdo, para quienes es la primera vez que se conectan con nosotros, que Coaches por México es una comunidad de aprendizaje con causa en la que nos hemos venido desarrollando, apoyando principalmente al sector salud, pero también hoy por hoy nos interesa dar información y conocimiento para que todos estemos mejor, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista empresarial y desde luego desde el punto de vista social. Nos encanta que nos acompañen el día de hoy. Les recordamos que el día de mañana todavía tenemos 3 sesiones más, una a las 9, una a las 11 y otra a las 5 de la tarde, que es el cierre de esta semana tan interesante, tan llena de aprendizajes. Y si por alguna razón se han perdido alguna de estas pláticas, no dejen de verlas en Facebook, están grabadas. Vale la pena de verdad revisar lo que hemos aprendido, lo que nos han compartido, porque esto puede transformar sus propias vidas y las de quienes están alrededor de ustedes. Y el día de hoy tenemos el gusto, el placer y el honor verdaderamente de tener a Vicente Torres con nosotros. Vicente Torres tiene una excelente trayectoria y quiero compartírselas para que la conozcan un poco más. Él nos va a hablar hoy de Tu mente hada aumentada, pero antes quisiera que supieran más acerca de su trayectoria. Y Vicente cuenta con una amplia experiencia a través de 25 años de vida profesional. Se ha desempeñado en puestos ejecutivos y de alta dirección de empresas nacionales e internacionales. Ha facilitado cursos, talleres y conferencias vivenciales abiertos al público y cerrados para distintas empresas, instituciones de gobierno, asociaciones civiles y distintos organismos a nivel internacional, impactando directamente a más de 100,000 personas en decenas de ciudades de México, Estados Unidos, países de América Latina y Asia. Su formación emprendedora, aunada a su enorme capacidad para inspirar a las personas, logra que quienes han estado con él en seminarios y talleres paren por crear una visión poderosa para su vida y convertir su visión en resultados tangibles. Ha demostrado una enorme capacidad de llevar a sus participantes a descubrir el honor de hacer una diferencia en sus vidas y en las vidas de los demás. Vicente, verdaderamente nos sentimos honrados de tenerte aquí, de tu gran corazón para compartir tu conocimiento con nosotros, y te dejamos libres. Este es tu espacio. Te quisiera preguntar si quieres que dejemos a las personas que las estés viendo, o prefieres que estar tú en la pantalla únicamente. ¿Cómo te sientes más a gusto? No te preocupes, para mí es distinto porque yo lo que veo es la presentación, Ok, veo la cámara, entonces ni te preocupes. Así como está ahorita está perfecto. perfecto. Pues Lo entonces, único es a todas las personas que están con nosotros, muchas gracias. Preguntas, si las pueden ir escribiendo en el chat y al final hacemos un espacio para atender preguntas. Y si hay preguntas en Facebook, no sé esas cómo yo las pudiera ver, Julieta, pero ya tú me no te platicas. preocupes. Aquí estamos nosotros también viéndolas, estamos al pendiente del Facebook, y lo que vayan apuntando te lo transmitiremos para que tú les puedas dar una respuesta a los que tengan alguna inquietud. Va. Así que estamos todos listos y preparados para escucharte al Muy 100. bien, muchísimas gracias. Pues muy bien, bienvenidos, bienvenidas todos a este espacio de Coaches por México, con esta iniciativa tan padre de conocimiento de aprendizaje con causa. Y el tema del día de hoy es bien relevante desde mi punto de vista, porque tu mente, más allá del título de hada aumentada, lo que también podríamos decir claramente es, tu mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Lo que vas a aprender el día de hoy en esta charla es cuáles son las principales funciones de tu mente, cómo funciona, y es algo bien importante. Mira, usualmente en el coaching utilizamos las distinciones como una manera muy poderosa de apoyar a los coaches, de apoyar a otras personas.
Y yo creo que las distinciones o una distinción es la inteligencia más práctica, más poderosa y más valiosa que existe, porque es distinguir una cosa sobre otra. No es como el conocimiento, no sé cómo fue para ti, pero cuando yo estuve en la primaria hace muchos, muchos años, de pronto tenía que aprenderme cosas como periquito y me las aprendía, las contestaba en el examen, algunas de ellas todavía me acuerdo, pero el poder de las distinciones es algo mucho más profundo y mucho más práctico. Un ejemplo sencillo. Yo, por ejemplo, si yo en lo personal no uso coche hace 15 años, pero mi mujer sí tiene una camioneta. Si yo abro el cofre de la camioneta de mi mujer y yo veo el motor, yo no entiendo nada. O sea, de hecho, el otro día que sonaba raro algo, nos paramos, abrí el cofre y mi mujer me dijo, ¿para qué lo abres? ¿Para qué lo abres y ni entiendes qué hay ahí? Y dice, pues no sé, a lo mejor hay un gato ahí metido, un perro o algo que esté, y pues lo saco y ya, ¿no? Y en cambio, ¿qué es lo que ocurre? Yo no tengo distinciones acerca del motor de una camioneta. En cambio, tenemos un mecánico de muchísima confianza quien posee muchas distinciones acerca de un motor. Le puede identificar todas las partes, cómo se conectan, cómo se relacionan y cómo funcionan. Yo no. Yo veo metal y plástico, alcanzo a entender dónde va el aceite, dónde va el anticongelante y dónde va el agua de los limpiadores. Nada más. Para mí quizás, mientras yo tenga un mecánico de confianza, no es necesario que tenga distinciones de motores y de cosas. Para el mecánico quizás sea de vida o muerte. Lo que te voy a compartir el día de hoy son las distinciones acerca de cómo funciona la mente, el cerebro y cuáles son las funciones principales que tiene. Y esto te va a permitir que al término de la charla de hoy, tú tengas una noción mucho más clara de cuáles son los componentes, cómo se interrelacionan y cómo tú puedes comenzar a utilizarlos a tu favor. Habiendo dicho eso, comencemos. Mira, voy a partir de esto. Hay una nueva conciencia. Acá puedes ver de este lado el átomo newtoniano, ¿no? Como tipo, parece una zarzamora. Está ahí el electrones, los neutrones, los protones, está el núcleo. Y acá puedes ver lo que dice átomo cuántico, ¿no? Que está en esta parte y que se ve vacío. ¿Qué es lo que ocurrió? Desde hace casi ya 90 años comenzó la conciencia acerca de el universo cuántico. El átomo newtoniano proviene de Newton, es el universo mecanicista o mecánico y funcionó para muchísimas cosas. Permitió saltos enormes en la ciencia, en el conocimiento, en el desarrollo. Cuando se llegó a esta conciencia distinta de un sistema solar pequeño en los átomos, se dio un salto brutal en la ciencia, en los alcances de la ingeniería, que hoy los vemos reflejados en la nanotecnología, en el tamaño de los microchips. Tú piensas que una computadora hace 50 años probablemente o 60 años atrás, una computadora ocupaba todo el espacio de una habitación. Las computadoras que llevaron al Apolo 11 a la Luna, que alunizaron en julio del 1969, eran todas en conjunto, ocupaban casi un edificio de 3 pisos. El día de hoy, si tienes un celular, tu celular tiene mayor capacidad de cómputo que todas esas computadoras que llevaron al hombre a la luna. Y aquí adentro está la batería, el microchip, el procesador y demás. ¿Y con qué tiene que ver? Con toda esta conciencia. Ahora, se ha desarrollado mucho más en los últimos 30 años y lo que nos sirve a nosotros es entender que desde una perspectiva de conciencia cuántica o del universo cuántico, el 99.99999, como la cuenta del Teletón cuando llora Lucerito, pero 9999999 hasta el final es energía y vacío. Y el punto 00000, muchísimos ceros y un 1 es como lo sólido, es como la materia. Para que tú te des una idea, toda la materia sólida que existe en el planeta Tierra, si quitáramos todos estos vacíos de energía y de vacío,
cabrían, imagínate la cabeza de un alfiler pequeñitito, sería una fracción de la cabeza de ese alfiler. Todo lo que realmente es materia sólida. Lo que ocurre es que hay grandes distancias y vórtices de energía brutales. Y eso nos lo ha probado la ciencia mayormente en los últimos 30 años y en los últimos 10 o en los últimos 7 años, todo esto se ha puesto al servicio del florecimiento humano. Entonces, vamos a hablar el día de hoy desde esta perspectiva también de neurociencias y lo que nos dicen en términos de lo que nos atañe a nosotros el día de hoy es que los seres humanos tenemos una mente holográfica multidimensional. ¿Qué significa eso? Es una mente que es holográfica porque no tiene una ubicación física. Si tú has visto un holograma alguna vez, como cuando estás viendo el holograma y lo reflejas con la luz, tú puedes ver la figurita que se va formando, pero no es física, es como un reflejo. Aquellos que vimos Star Wars alguna vez, el episodio 3, ¿no? La Nueva Esperanza, o el episodio 4, perdónenme, empezaba con una proyección holográfica de Princess Leia buscando a Obi-Wan, ¿no? Entonces, eso es lo que sabemos el día de hoy. La ciencia todavía no ha ubicado o no tiene específicamente una ubicación precisa de dónde está la mente. Y es multidimensional porque funciona en los distintos niveles que hay dentro de nuestro cuerpo. Hay 5 dimensiones en nuestro cuerpo. Hay una dimensión, la más básica, que es la instintiva. Hay una dimensión motriz, hay una dimensión sexual, hay una dimensión emocional y hay una dimensión cognitiva o mental. Entonces, la mente, hay 2 teorías. Una dice que la mente ocurre cuando el cerebro está funcionando. Entonces, que el cerebro al funcionar, al hacer sinapsis y conectarse y funcionar, la mente ocurre. Hay otras teorías que han tomado mucho más fuerza en los últimos años, que nos dicen que la mente utiliza al cerebro como una interfase de operación. De hecho, desde finales del siglo XIX, cuando René Descartes creó esta expresión o este concepto del fantasma en la máquina, a lo que se refería es que como al día de hoy la ciencia no ha podido encontrar la ubicación de la mente todavía, se cree que la mente se encuentra en todas las partes del cuerpo, en cada célula, en cada pequeña partición, por eso se llama holográfica, funciona en las 5 dimensiones que hay en el cuerpo, e incluso las teorías más recientes dicen que la mente incluso podría estar conteniendo al cuerpo completo, pero eso sería algo muy, muy alucinante para este viernes en la noche, dejémoslo para otro día. Vamos a platicar de lo siguiente. La mente, cualquiera de las 2 versiones, sea que la mente ocurre cuando el cerebro funciona o que la mente contiene y utiliza el cerebro, lo que te voy a platicar el día de hoy, en el tenor de encontrar cuáles son los elementos y los sistemas, cómo funciona. La mente tiene 3 sistemas de captación. Tiene los sentidos externos, los sentidos internos y los sensores de capacitación, perdón, y los sensores de captación suprasensorial. Los primeros son los sentidos externos, que ya los tenemos muy ubicados, yo creo. El número 1 es la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Esos son los 5 sentidos externos que estamos, la gran mayoría de nosotros, completamente familiarizados con ellos. Más recientemente, como en los últimos 15 años probablemente, o 20 años hacia acá, se ha desarrollado mucho el conocimiento principalmente de 2 sentidos internos. Los sentidos internos que se conocen ya completamente son la interocepción y la propiocepción. La interocepción tiene que ver con la información que hay del sistema nervioso periférico, de la información que proviene de los órganos, sobre todo de todos los órganos que están en la caja torácica, el hígado, los riñones, el páncreas, el vaso, los pulmones, el corazón, la vesícula, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ver con la presión sanguínea en el cuerpo, tiene que ver con las sensaciones que hay internamente en el cuerpo y la propiocepción tiene que ver con todo el sistema de músculo y de esqueleto. Todo lo que tiene que ver con movimientos, con tensión, con fuerza internamente. Entonces, es muy relevante, ahorita te lo voy platicando,
Más adelante vamos a hablar de un sistema que funciona y que puede ser el que te esté fregando la vida, o que si aprendes a utilizarlo a tu favor vas a crear cosas espectaculares con ello. Mayormente ese sistema que se llama SARA, voy a hablar de él en unos minutos más, se basa en estas dos, perdón, me siento como el señor del clima, tengo una pantalla verde, pero aquí dice interocepción y aquí dice propiocepción. Entonces se basa mayormente en la interocepción y en la propiocepción, en todos estos sistemas internos, sobre todo y mayormente en la interocepción. La interocepción, por la definición que te acabo de compartir, imagínate que tiene que ver con algo que está como de tu garganta a tu zona pélvica, en tu caja torácica, donde está la mayoría de tus órganos, o prácticamente, pues sí, casi todos los órganos, y las glándulas están allí. Entonces, hay personas que a veces me dicen, Vicente, es que yo lo siento en la garganta, ¿sí? Hay personas que dicen, Vicente, yo lo siento como donde decimos coloquialmente en las tripas, ¿no? Como lo siento aquí en el estómago, sí, puede ser. Hay quien me dice, lo siento por el corazón, exacto. Lo que seguramente ahorita que hablemos de ese sistema te vas a dar cuenta es que no lo sientes ni en las manos, ni en los brazos, ni en los pies, ni en las piernas, ni en la cabeza, porque tiene que ver con todo esto que recibe la mente a través de la información que sube y que llega hasta el cerebro. Entonces acuérdense muy bien sobre todo este de interocepción. Se va a volver bien importante al ratito. Y los sensores de captación suprasensorial son aquellas conexiones que tenemos de alguna manera con una conciencia superior. Yo acá hablaba de una conciencia con C, creo que por aquí hablaba de una conciencia con C, acá, ¿no? De una conciencia con C. Y hay una conciencia con SC. ¿Cuál es la diferencia entre la conciencia con C y la conciencia con SC? La conciencia con C es la nuestra. La conciencia que se escribe con SC, en el sentido más profundo que tiene, es la conciencia superior. Para algunos es Dios, para mí es Dios, me criaron católico, para algunas personas es la vida, el universo, el amor, la luz, la fuente, Morgan Freeman, lo que cada quien tenga configurado como ese poder superior. Hay pruebas científicas de que tenemos una conexión con esa que va más allá de los sentidos, como lo dice ahí la palabra, que va a esa conciencia con ese ser, a esa fuerza superior, si lo quieres ver, con el nombre que tú le des. Hay muchísima evidencia cada vez más de que tenemos como una conexión a una gran base de datos. El único problema o la única peculiaridad que pudiera tener esa base de datos es que tú le puedes hacer cualquier pregunta. La respuesta que te va a dar solamente puede ser una respuesta binaria, un sí o un no. Entonces requieres hacer preguntas cerradas, a diferencia de lo que trabajamos en coaching, ¿no? Que decimos, hay que trabajar con preguntas abiertas, no trabajes con preguntas cerradas, no dirijas al coaching, no bla, bla, bla. Acá, internamente, cuando utilices esta habilidad o esta función de tu mente, vale la pena que sí comprendas que desde allí, para usar esta base de datos, sí se requieren preguntas cerradas para que tu mente te apoye y te ayude y solucione cosas de tu vida. Sí vamos a usar, y eso lo vamos a ver más adelante, preguntas abiertas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Para mí esta sensación está en el plexo más o menos. Y ya sea en la garganta, en el plexo, en el estómago, donde están los intestinos más o menos, haz de cuenta que la respuesta binaria que te da esta propiocepción, perdón, interocepción, es o es como una sensación que se expande o es como una sensación que se contrae. Los gringos dicen como it feels right o it feels wrong, ¿no? Como se siente bien o se siente mal, y tiene que ver con la intuición. Ahorita vamos a hablar más de ello, pero quiero que sepas que tiene que ver con la conexión de interocepción y con una conexión a una base de datos, que tú le puedes hacer cualquier pregunta, pero la respuesta que te va a dar es o sí o no, pero es muy funcional. Te voy a poner un ejemplo
no sé, cada vez escucho versiones más distintas acerca de cuántos intentos tuvo Tomás Alva Edison antes de hacer que funcionara la bombilla. Hay gente que dice que fueron más de 100, más de 1000. La realidad es que fueron prácticamente 10,000. Y entonces él se tardó mucho tiempo y muchos años en encontrar el tungsteno, que fue finalmente el material ideal para el filamento de la bombilla. Desde esta perspectiva, y este es trabajo del doctor David R. Hawkins, que es espectacular, te recomiendo un libro de él que se llama El poder frente a la fuerza. Es un libro, tiene muchos libros espectaculares, pero ese en especial, si quieres tener dos buenas recomendaciones de lectura hoy, te diría El poder frente a la fuerza del doctor David R. Hawkins y La biología de la creencia del doctor Bruce Lipton. Son dos de los maestros que he tenido en mi vida, de los que más he aprendido. Y lo que decía David R. Hawkins, que ya falleció, es que al usar esta metodología o este sistema, por ejemplo, lo que podría haber hecho Tomás Alva Edison fue tomar 10,000 materiales y preguntar, dividirlos en dos montones y preguntar en cada montón, entre estos materiales se encuentra el material que yo requiero. En un montón la respuesta hubiera sido no y en el otro la respuesta hubiera sido sí. Desecha de golpe 5,000. Le quedan 5,000, lo parten dos, 2,500. Uno es sí, uno es no, se deshace. Luego se van a 1,025, se deshace de ello. Luego se va a 513, 512, se deshace de un montón. Se va a 260 y algo en la siguiente pregunta. Y así sucesivamente hasta que encuentre el material. Ahora, esto durante muchos años, esto lo empezó a compartir el doctor Hawkins desde hace 40 años o 30 años atrás, y durante muchos años fue como de Ouija board, como de New Age, como de Washasha, pero hoy tenemos evidencia científica. Y acá en Occidente nos encanta tener evidencia científica, pues bien, ya la tenemos. Entonces tiene que ver con estos sensores de captación. Bien, voy a hacer pequeñito acá para que puedan ver esta lámina mejor. Creo que ahí ya se ve bien. Y acá van a encontrar que está esta lámina que dice cerebro triuno. Hay una parte que está iluminada en rojo, coloreada en rojo, una parte en verde y una parte en morado. Bueno, esta teoría del cerebro triuno la presentó el doctor Paul MacLean, la desarrolló entre 1950 y en 1971, finalmente en la Universidad de Nueva York, NYU, presentó esta teoría. Y lo que él dijo fue que la parte, se me va ahí la mano, pero bueno, donde está aquí la parte roja más o menos, por aquí, la parte roja que estás mirando es el cerebro reptil. La parte verde es el sistema límbico. Y la parte que está como en morado es el neocórtex o la corteza prefrontal. Entonces él creó esta teoría hace más o hace 50 años, prácticamente la presentó, y lo que él dijo fue que el cerebro había evolucionado en distintas etapas montándose sobre las versiones anteriores. Se cree que el cerebro reptil se formó hace 230 millones de años, se cree que el sistema límbico se formó hace casi 100 millones de años y que la parte del neocórtex, la parte más nueva del cerebro o corteza nueva, se empezó a formar hace como 40 millones de años, ¿no? Y la evolución que ha seguido. El problema con esta teoría es que fue muy atacada desde un principio por términos fisiológicos o en términos o en perspectiva fisiológica y de biología. Pero la verdad es que durante muchos años nos sirvió muy bien para explicar por qué hacemos lo que hacemos. Seguramente has escuchado hablar de esto porque sobre todo en los últimos 7 años o en los últimos 10 años se volvió muy popular los temas de neuroventas, neuromarketing, véndele a la mente y no a la gente, y véndele al lagarto, y no dejes que la ardilla controle, y véndele al humano, todas estas cosas, que la verdad no tienen realmente un sustento completamente científico, aunque son maneras, a mí me parecen maneras entretenidas, como de explicar ciertas cuestiones de sesgos psicológicos, de por qué hacemos ciertas cosas. Si no hubiera sido por el doctor Paul MacLean, no sabríamos muchas cosas. Entonces, aunque está errada su teoría, funcionó y sirvió para muchísimas disciplinas. Lo que sabemos actualmente es que lo que ocurría era faltaba una parte o dos detalles que él habría que haber afinado en la teoría del doctor MacLean y que ya se afinó. La realidad es que nuestro cerebro, los seres humanos,
nuestra mente tiene 4 sistemas operativos: el hipotálamo, la amígdala cerebral, el hemisferio izquierdo del neocórtex y el hemisferio derecho del neocórtex. Entonces, haciendo este ajuste, te voy a platicar. El hipotálamo, que está aquí en este círculo rojo que está a mi izquierda, que aquí lo puedes ver más o menos por aquí. Aquí hay un círculo rojo. Es esta bolita que está aquí, esta bolita, esta que está aquí, esta, que es un poquito más grande que un chícharo o que un guisante. Y el hipotálamo maneja todas las funciones instintivas de sobrevivencia: huir, pelear o congelarse, reproducirse, alimentarse, descansar y en general sobrevivir. Maneja emociones muy instintivas, más que emociones, controla instintos. Alguien que tiene problemas en el hipotálamo, por ejemplo, es una persona que ante un cerrón de coche en el periférico o en una vía rápida, se puede bajar y puede destruir el otro coche y medio matar a la otra persona por un cerrón de coche, porque de pronto hay algo que no está funcionando bien en su hipotálamo. Y luego, la otra parte que viene es la amígdala cerebral, que a veces la amígdala es la que debería de frenar lo que hace el hipotálamo. Entonces, por ejemplo, en los hombres, la amígdala cerebral es mucho más pequeña que en las mujeres. Esa es la razón por la cual las mujeres a veces, no siempre, chavas, no se aloquen, a veces las mujeres son más tranquilas, piensan más que nosotros los hombres. Los hombres somos a veces mucho más explosivos. ¿Por qué? Porque nuestra amígdala cerebral es más pequeña y a veces no alcanza a controlar lo que son nuestros arranques o nuestro enojo y muchas cosas de este tipo. Bueno, la amígdala cerebral lo que maneja son las funciones de... Gracias, Karen, que está poniendo ahí. Ya les puso Karen allí las ligas de Amazon, de El poder frente a la fuerza y de La biología de la creencia. Mil gracias. Fantásticos libros. Y entonces, la amígdala cerebral, la función que tiene mayormente es controlar las emociones condicionadas. Si te acuerdas más o menos, por el tiempo que dijimos que se desarrolló la amígdala cerebral o el sistema límbico, es mucho más nuevo que la parte del hipotálamo y que del tálamo cerebral, lo que coloquialmente se llama el reptil. Y entonces llega a controlar cuando el hombre requiere comenzar a vivir de manera social, en cuevas o en aldeas, en tribus o en familias o en grupos. Y entonces la amígdala cerebral hasta el día de hoy controla nuestras emociones condicionadas y de adaptación. Por ejemplo, lo instintivo, sobrevivir, estaba aquí abajo. Acá ya lo que se encuentra es, voy a hacer algo por ti, porque tú mañana puedes hacer algo por mí. El famoso hoy por ti, mañana por mí, viene en las emociones condicionadas. No lo hago desde un lugar desinteresado, no lo hago desde un lugar de alta conciencia, lo hago con un condicionamiento de estoy buscando a final de cuentas mi bienestar. Y se explica por qué fue la época en la que se empezó a vivir en grupo, en tribus, y entonces, por ejemplo, en aquella época, imagínate, todavía ellos siendo nómadas se quedaban en verano, invierno en una zona, emigraban para estar en otra zona en el frío o en la época de frío, huir del frío extremo, vivían en cuevas, empezaban a establecerse y tal. Y en aquella época, por ejemplo, las tribus criaban a los hijos sin saber de quién eran. Las mujeres tenían distintos compañeros, los hombres tenían distintas compañeras, de tal manera que no se sabía de quiénes eran los hijos. Y eso era un mecanismo de supervivencia del grupo. ¿Para qué? Para asegurar que aunque se muriera uno, mataran un mamut, matara a un hombre, la aldea iba a cuidar a los hijos porque eran de todos. Entonces, era como una gran comuna hippie, pero en la prehistoria, ¿no? Y entonces empieza a ocurrir esta cuestión de, empieza a pasar a, ya esta es mi pareja, esta es mi familia, la propiedad privada, yo soy cazador, tú eres recolector, hoy por ti, mañana por mí, vamos después a empezar a hacer trueques y comercio. Y en aquella época, por ejemplo,
si te das cuenta, uno de los mayores castigos o el mayor castigo que podría haber en una aldea o en una tribu era desterrar a alguien. Desterrar a alguien, ¿por qué? Porque era en automático darle una condena de muerte. Porque para cazar un mamut tenían que ir en grupo, para defenderse de otra tribu iban en grupo, si venía un tigre dientes de sable, iban en grupo, para cuidar y hacer, se funcionaba en grupo. Entonces, aquí fue donde las funciones de adaptación en la evolución desarrollaron esta parte que aún hoy tenemos. Y finalmente, entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del neocórtex, lo que tenemos en el hemisferio izquierdo, que acordemos que están los dos hemisferios conectados por el cuerpo calloso. Una vez más, las mujeres tienen un cuerpo calloso con mucho mejores conexiones que los hombres. Entonces, por eso las mujeres pueden hacer más cosas al mismo tiempo. Por eso las mujeres pueden tener una vista más periférica y estar, ¿por qué? Porque las funciones de cuando surgió el cerebro, las mujeres debían de estar pendientes de todo porque estaban cultivando literalmente la tierra, recolectando y cuidando a la prole. Entonces, de alguna manera requerían tener esta visión para poder estar pendiente de todo. Ahí, por ejemplo, los hombres tendemos a tener más una visión de túnel, una visión limitada. ¿Por qué? Porque es lo que requerimos como cazadores, es lo que requerimos como para conseguir y encontrar algo. De ahí viene ese que seguramente alguien de ustedes lo ha vivido, todo mundo lo ha vivido. Cuando nos dicen algo y la mujer nos pide algo, sea la mamá, la tía o la esposa, mi amor, tráeme la lata de aceitunas que está en el refri. Entonces yo voy al refri, abro el refri, regreso y le digo, no la encontré. Y me dice, si la encuentro, ¿qué te hago? ¿No? Igual las mamás, igual las tías y todo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo fui, nada más estaba viendo así y me perdí lo demás. Ellas llegan y entre el relajo y todo dicen, aquí está la lata de aceitunas, ¿no? Por poner. En el hemisferio izquierdo en general, tanto para hombres como mujeres, lo que está allí son las funciones numéricas, los cálculos, la parte material, la parte lógica, la parte estructurada, la parte finita. Y lo que se ha descubierto en los últimos 7 años, 5 años, es algo espectacular. Es aquí, en este hemisferio, en el hemisferio izquierdo, donde reside la autoconciencia o la conciencia autocognitiva que tenemos los seres humanos. Nosotros tenemos una conciencia autocognitiva. ¿Qué significa eso? Significa que me doy cuenta de mi propia conciencia. Aquí reside, chicos, operativamente, esta capacidad brutal y espectacular que tenemos los seres humanos. Al mismo tiempo que soy el que está sintiendo la tristeza, el dolor quizás de una pérdida, al mismo tiempo soy el que puede abstraerse y mirarme desde afuera, como un testigo silencioso, como un narrador omnisciente de mi historia y de mi vida. Y te puedo mirar mi intrabiografía, mi historia personal, mi pasado. Y eso es algo muy, muy valioso cuando estamos haciendo trabajo de sanación, de autoconocimiento, de sanar la confianza ontológica, la autoconfianza, la autoimagen, el autoconcepto, la autoestima, que es lo que determina al desarrollo de nuestra vida desde la desde la séptima semana de gestación hasta nuestra vida adulta. Vamos pasando por todas esas etapas y como cualquiera, eh, vivimos cosas que nos limitaron quizás, que nos dolieron, que nos costaron trabajo, que vamos cargando con miedos, con creencias limitantes, con interpretaciones, con historias que nos venimos contando y tal. Entonces, por ejemplo, cuando queremos modificar todo eso para elevar el estándar de calidad de nuestra vida, para llevarnos a un nuevo nivel, parte del trabajo inherente que solamente puede hacer el coachee o que solamente puede hacer un participante es hacer esta introspección, mirar todo esto. Entonces, eso es lo que reside aquí, es esa capacidad. Es la capacidad que también somos de los únicos seres en el planeta, de lo que sabemos, que tenemos desde la perspectiva, como dice la ontología del lenguaje, tenemos la perspectiva de la emoción, la perspectiva del cuerpo y la perspectiva del pensamiento. Entonces somos de los únicos seres que a partir de un pensamiento podemos detonar una emoción y esa emoción convertirse en una sensación física y el sistema se retroalimenta.
Entonces, por ejemplo, un dolor en el brazo izquierdo es una sensación física. A lo mejor mi pensamiento en ese momento es, ¡ah! No manches, no vaya a ser un infarto. Y todo en ese momento las emociones se van a la chingada. Perdón, se van muy lejos las emociones, se disparan altamente. Se suelta el cortisol, se suelta la adrenalina, la noradrenalina. Entonces empiezo con taquicardia, siento una presión en el pecho, ahora el dolor ya lo siento irradiado hasta la, ¿no? Y entonces el sistema se retroalimenta. Y a lo mejor lo único que ocurrió fue que dormí mal sobre el brazo y apreté un nervio y ahí es de donde viene el dolor. Por poner un ejemplo muy simple, pero escúchalo, porque esa es la manera en que funcionamos los seres humanos, en ese sentido. Y eso también puede estar ocurriendo en nuestra contra. Entonces, todo eso está acá en el hemisferio izquierdo. Ahora, en el hemisferio derecho, ¿qué es lo que se encuentra en el hemisferio derecho? Igual del neocórtex, de la parte más nueva del cerebro, pero de ese lado. Se encuentra toda la parte artística, se encuentra toda la parte holística, se encuentra el lenguaje, se encuentra la imaginación, se encuentra la creatividad y algo espectacular que también se descubrió hace muy poco tiempo. Aquí es donde se encuentra la conexión, o sea, en todo ese hemisferio es donde se encuentra la conexión con esa conciencia superior, con esa supraconciencia, ¿no? Entonces tenemos una supraconciencia, tenemos una conciencia, tenemos un inconsciente, o sea, tenemos supraconsciente, consciente, inconsciente y infraconsciente. Entonces, la conexión está aquí en ese hemisferio. Decía Carl Gustav Jung que más o menos 99% de lo que hacemos es inconsciente y 1% es consciente. Hay otras teorías que dicen 85 inconsciente, 15 consciente, 95-5, 90-10 es la más coloquial. 90% inconsciente, 10% consciente. Coloquialmente, de hecho, se usa para esa charla un iceberg, porque por sus características un iceberg sobresale más o menos una pequeña porción sobre el nivel del agua y la gran parte está por debajo. En un iceberg en realidad es 12.5 lo que sobresale y 87.5 queda abajo, pero coloquialmente se dice también 90-10. Bueno, ahí es donde está el juego más poderoso para nosotros, en tu inconsciente. A mí en lo personal no me gusta el término subconsciente porque está mal utilizado. Es una mala traducción del trabajo de Carl Gustav Jung y de la interpretación que se hizo. Entonces, a mí me gusta más hablar directamente de consciente e inconsciente. Y si acaso llegáramos a hablar de subconsciente, imagínate que es una pequeña franja, como una franja fronteriza entre dos países, es una pequeña franja entre el consciente y el inconsciente. Entonces te invito a que te imagines lo siguiente. Así como acabamos de decir que todo lo que tiene que ver con el consciente se encuentra en el hemisferio izquierdo, también acá te voy a platicar que todo lo que tiene que ver con el inconsciente se encuentra en el hemisferio derecho. Y hay que complementarlos. 90%. Si has escuchado hablar del potencial humano, el potencial humano se encuentra aquí. Aquí está lo que ya conozco, lo que ya sé. Acá está lo que no sé, que no sé. ¿Alguien de ustedes ha escuchado una expresión que dice que solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Sí? Ok, te cuento. No se refiere propiamente a que si te hago una trepanación del cráneo y veo tu cerebro, 10% está haciendo sinapsis y 90% está podrido como cuitlacoche. Lo que significa es que solamente 10% es tu función consciente y 90% es el inconsciente. Y te voy a platicar algo. Tristemente, muy tristemente, miles, millones de personas viven toda su vida solamente con ese 10%. Y además detenidos, estancados por todos los bloqueos emocionales, por todos los miedos, por las creencias limitantes, por las historias, las interpretaciones y todo lo que los detiene. Cuando hablamos del potencial humano, y te digo que el potencial se encuentra acá, en este inconsciente, es porque allí, cada vez que tú vas arrojando luz sobre lo que no puedes ver, porque consciente no es bueno, inconsciente malo, consciente es lo que puedes ver, inconsciente es lo que no puedes ver. Cuando nos hacemos conscientes, que es la gran maravilla del hemisferio izquierdo, de lo que está aquí, nos vamos descubriendo, nos vamos dando cuenta.
y podemos tomar acción para elevar la calidad de nuestra vida. Yo estoy claro en esto. El conocimiento no genera transformación. Absolutamente de acuerdo. El conocimiento en sí es solamente información, no transformación. Pero el autoconocimiento me permite procesar muchísimas cosas, sanar muchísimas cosas, que ahí es donde reside la transformación. Y cuando yo transformo, abro posibilidades enormes para mi vida, porque ahí está entonces ese potencial llevándose a la acción comprometida, que sería lo ideal, para crear lo que no ha existido hasta el día de hoy en mi vida. Entonces, les expliqué todo esto porque lo que les voy a empezar a platicar ahorita, muchos de ustedes lo han escuchado, pero lo escucharon desde una conversación muy raro, chafa, rara, ¿ok? Voy a hablar primero del sistema de activación reticular aferente, que se llama, para mí, yo le digo SARA. SARA es el sistema de activación reticular aferente. ¿Qué es SARA? SARA es una parte del sistema nervioso central. Aferente significa que sube. Entonces, del sistema autónomo sube por parte de lo que hay en la interocepción que te había mencionado, manda esa información a unas partes de la amígdala cerebral, a unas partes de la hipófisis, a una glándula que está allí, que se llama glándula pituitaria, que está atrás de esa amígdala, y a ciertas partes del neocórtex, al lóbulo parietal derecho y al lóbulo occipital. Y entonces, esa conexión que se establece entre estas partes del sistema nervioso, es por eso se llama sistema, porque no es un solo órgano, no es una sola parte, es un sistema que se conecta de esa manera y hace algo brutal. Escúchame muy bien. Tu foco de atención es como el timón de tu conciencia. Entonces tú lo puedes dirigir hacia donde tú quieras. Eso es parte de tu 10% de consciente. Tú lo puedes dirigir y decir, ok, quiero ir hacia allá. Una vez que dijiste quiero ir hacia allá, entonces tu inconsciente, que ya te expliqué, la parte derecha del hemisferio conectando con otras partes del cerebro, entra en acción y entonces te da tu mente a través de esta interfase, te da tu mente inconsciente, porque podemos hablar de mente consciente, mente inconsciente, y te va a hacer sentido por todo lo que te expliqué. Tu inconsciente o tu mente inconsciente comienza a trabajar de maneras misteriosas para darte el resultado que tú quieres, que tú buscas. Así es. Hoy te estoy explicando primero toda la parte científica, porque, mira, yo tengo más de 25 años de hacer este trabajo, he tenido la bendición de trabajar con más de 100,000 personas y los resultados que he visto en mis participantes son espectaculares. Los resultados que he vivido en carne propia, los resultados que he vivido con la gente cercana a mí, y funciona. Y entonces a mí me enoja y me molesta mucho que ahora en los últimos 15 años, en los últimos 10 años, hay mucho especialista, hay mucho gurú, hay mucho que no necesariamente saben hacer su trabajo y que entonces que te empezaron a vender cosas como la ley de la atracción. Tú atraes lo que quieres, ¿no? ¿Han escuchado esa de tú atraes lo que quieres, la ley de la atracción? Bueno, te cuento algo. Tú no atraes lo que quieres, tú atraes lo que eres. Y tú eres la suma de tus creencias, tus historias y tus interpretaciones. Alguien que tiene la creencia de que es flojo, la creencia de que no es capaz, que tiene miedo al rechazo, que tiene miedo a la soledad y que tiene una historia entre su intrabiografía de mucho sufrimiento y pérdida, de quedarse solo, de fracasar varias veces. Entonces imagínate una persona que tiene esas creencias, esos miedos y esas historias. Ponle a hacer algo, aunque tenga el talento, aunque tenga la capacidad, va a fracasar una vez más y va a tener razón con que él no puede, con que él está salado como un chamoy, con que a él casi que le echaron tierra de panteón en su puerta, que perdió su ojo de venado, que su ajo macho le salió gay, ¿no? ¿Por qué? Porque al no tener lo que quiere va a encontrar todas las respuestas o explicaciones que pueda. En cambio, si tienes a alguien
que por alguna razón o por trabajo consciente tiene la creencia de que se lo merece, de que es capaz y de que sí es posible, que ya ha modificado la relación con sus miedos para que en lugar de que lo frenen, lo catapulten. Su miedo al rechazo, su miedo a la soledad, su miedo a la muerte simbólica, su miedo a la muerte física. Ya hizo el trabajo, ya lo transformó, pues, giró la conversación. Y entonces ahora esos miedos lo impulsan. Y además, respecto a toda su historia personal del pasado, la ha recontextualizado o la ha reencuadrado, eligiendo una interpretación que le empodere. Imagínate a alguien así y le pones a hacer la misma actividad que la otra persona. Seguramente las probabilidades que tiene de tener y lograr éxito son mucho mayores, son alevosamente más que las que tiene la otra persona. Entonces ahí lo que quiero que entiendas hoy es, el sistema de activación reticular es ese timón de tu conciencia, es tu foco de atención. Hacia donde tú lo lleves, consciente o inconscientemente, hacia donde tú lo lleves, quieras o no quieras, eso es lo que te va a dar más de eso. Y te voy a explicar cómo lo hace. Cuando tú activas a SARA, al sistema de activación reticular aferente, y tú estás enfocado en algo, en lo que se enfoca SARA es en lo que tú estás pensando constantemente, lo que estás mirando constantemente, lo que estás viviendo constantemente. Y te va a dar más de eso. Entonces, por ejemplo, una persona que está enfocada en el miedo, COVID-19, esta pandemia de la COVID-19 que hemos vivido en este periodo, es un evento neutro, desde un punto de vista en el cual todos lo vivimos. Quisiéramos o no quisiéramos, nos guste o no nos guste, lo vivimos, punto. Está ahí. ¿Qué es lo que está en cada uno de nosotros? ¿Cómo voy a responderle a ese evento? ¿Qué voy a crear a pesar de ello o a partir de ello? Y entonces en este caso hubo muchas personas que sobre todo en el 2020 se enfocaron muchísimo en el miedo, en el contagioso del virus, en lo terrible del virus y todo esto. Y entonces son personas que vivieron un 2020 terrorífico. Estaban deprimidos, languidecieron, perdieron oportunidades, perdieron negocios, hubo pérdidas humanas. Sí, por supuesto, pero quizá estaban ellos enfocados en las noticias amarillistas, en todo lo terrible, en todo lo negativo, y entonces eso afectó toda su vida. Y entonces encontraban evidencia de aquello que inconscientemente estaban buscando, que el mundo iba a acabarse. En cambio, otra persona que está enfocada en, ok, sí, estoy viviendo esto, y cómo aún con esto voy a lograr mantenerme saludable, cuidar a mi familia, hacer crecer mi negocio y tal. El sistema de activación reticular de esas personas los llevó a enfocarse y encontrar herramientas de prevención, grupos de apoyo, mecanismos para fortalecer el sistema inmunológico, oportunidades de negocio, adaptarse y modificar muchas cosas. ¿Cómo lo hace el sistema? Manda principalmente a tus ojos y a tus oídos. Pero quiero que entiendas algo. Tus ojos no ven. Tus oídos no escuchan. Tus ojos, la vista, es un sentido que capta frecuencias de onda de luz, de colores, de formas, de sombras. Capta, no ve. Manda la información a una parte del cerebro que lo convierte en estas imágenes. Tu oído no escucha, ni oye. Tu oído capta frecuencias de sonido, las atrapa, las envía al cerebro y hay una parte del cerebro que las traduce. Pero yo quiero que sepas algo. Tus ojos y tus oídos no discriminan lo que ven y lo que oyen. Tu mente sí, a través de este sistema. Entonces, ¿cómo te explicas que ante la misma situación a una persona le va terrible y a otra le va muy bien? Un poquito con lo que te dije antes. Creencias, miedos, historia. Dejemos por un momento la pandemia. Vayamos a una empresa que tiene venta de lámina galvanizada. Y hay dos vendedores, vendedor A y vendedor B. Vendedor A es el que trae todas las creencias terribles, los miedos exacerbados y la historia de su vida terrible. El otro tiene una conversación
poderosa de su autoestima, su autoimagen, su autoconfianza, su confianza ontológica, por lo tanto, de su autoestima y su autovalor o su autoaceptación. Tiene una relación buenísima con sus miedos, tiene un reencuadre de su historia personal y tiene creencias que le empoderan. Esa persona, a través de la vista, a través del oído, va a captar todo lo que esté relacionado con lo que quiere. ¿Queda claro este ejemplo? Entonces, no es con lo que ocurre afuera en el entorno. Y no es Ouija board y no es Washa Washa. El mundo es lo que es. Pero quiero que generes este anclaje en ti en este momento de concepto. Ante el mismo mundo, cada persona crea su propio mundo. La vida es lo que es, pero yo creo mi propia vida a través de todos estos procesos que te acabo de explicar. Muy bien. Quédate bien claro con eso porque ahora ya te voy a dar las recetas de lo padre. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, ¿verdad? Me quedan unos 10 minutos, yo creo, sin problema. Buenísimo. Adelante, no tienes problema, adelante. Gracias. Entonces, fíjate, la función, te voy a hablar de las 5 funciones más importantes de la mente. La función número 1 es mantener al mínimo el consumo de energía. Eso se puede volver en tu contra cuando generas condicionamientos y patrones de hábitos que no te están ayudando en la vida. Entonces, esa es la razón por la que es muy difícil en ocasiones crear un nuevo hábito o eliminar un hábito negativo. Crear un nuevo hábito positivo o eliminar un antiguo hábito negativo. ¿Por qué? Porque como la mente a través del cerebro requiere mantenerse en homeostasis y mantener el consumo de energía al mínimo, porque no sabe lo que va a ocurrir, no sabe lo que puede pasar y requiere tener las reservas, generar un nuevo hábito requiere mucha energía. Entonces, el cerebro lo corta. Si no tienes una claridad en tu mente, tu cerebro, fíjate la distinción que estoy haciendo. Si tú no tienes la clarificación en tu mente, tu cerebro va a cortar tu secuencia de crear un nuevo hábito para protegerte, para ahorrar energía. Entonces imagínate que tú tienes un propósito y el objetivo de llegar a un cierto peso y parte de ello tiene una asignación o una consigna, una tarea de correr 5 kilómetros diarios o caminar 40 minutos diarios y lo haces a las 5 de la mañana. Imagínate, tú pusiste tu despertador la noche anterior a las 5 de la mañana, seguiste los tips que te dan de haz el detonador obvio para que la rutina sea sencilla, bla, 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 bla. Sí, las recetas son fantásticas, pero vamos a hablar hoy de lo que está adentro de ti, en lo más profundo. Tú ya tienes todo listo, pusiste tu despertador a las 5 de la mañana, suena el despertador, lo escuchas, abres los ojos, te despiertas, vas a salir a correr y sientes un frío terrible. Y ves en el teléfono y estás a 3 grados centígrados. Y entonces en ese momento tu mente te dice, no salgas a correr. Si salimos a correr, nos vamos a enfermar y va a salir peor. Mejor te propongo lo siguiente. Mira, escúchame bien. Hoy no salimos a correr. Mañana sí salimos a correr. Y mañana en vez de 5 kilómetros, corremos 10. O mañana en vez de caminar 40 kilómetros, o perdón, 40 minutos, caminamos 2 horas. Yo te ayudo, yo te prometo eso. ¿Qué te parece? Pero ahorita, o ahorita, mira qué ricas están las sábanas, tan calientitas. No seas mensa, no seas menso. Si te sales, hasta gripa te va a dar. Ya empezó la influenza. Ya hay variante Omicron, ya la Delta ya no importa, ahora la peor es la nueva, la Omicron, la acaban de descubrir en Sudáfrica. Oye, es la 1.2.529, es muy peligrosa, ya está en Hong Kong, ya está en Sudáfrica. Dicen que disminuye en 40% el resultado efectivo de la vacuna. Entonces tú estás así y dices, no, pues sí va, no, sí, sería muy tonto si me salgo de la cama. Hasta me puedo dar algo feo, me puedo morir. Entonces mejor ahorita me duermo. ¿Sí? ¿Suena familiar? ¿Han escuchado alguna vez eso en su vida? No, porque tienes una voz interna, algunos varias voces, pero todos tenemos por lo menos una voz interna, es la que ahorita te acaba de decir, ¿cuál vocecita? A lo mejor algunos de ustedes, esa que te acaba de decir eso.
Y mayormente te habla de lo que eres capaz, de lo que puedes lograr, pero muchas veces te habla de lo que no puedes lograr. Porque no te lo mereces, porque no eres capaz, porque no es posible, porque vas a fracasar, porque te vas a quedar solo, porque vas a ser irrelevante, porque te vas a morir. O porque a Chuchita la bolsearon, o porque yo no nací para amar, nadie nació para amar, ¿no? La versión que sea. Entonces, date cuenta de esto. Tú requieres jugarle a tu mente, porque tu mente no es que sea grosera, no es que sea mala onda. Tu mente, por esto que te estoy platicando el día de hoy, juega en contra hacia ti. Y por lo que te platiqué de los cerebros que se fueron desarrollando en distintas etapas, esos sistemas operativos juegan en tu contra. ¿Por qué? Porque están rezagados. Imagínate que es como si hubiera un conflicto dentro de tu cabeza porque está instalado Windows 11 y todavía está instalado Windows XP y los dos están funcionando. Entonces un relajo porque uno quiere jalar para la derecha, el otro para la izquierda, entonces te quedas así como ciclado. Bueno, acá es peor porque tienes 4 sistemas operativos. Hipotálamo, amígdala cerebral, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Imagínate que cada quien cree que jalar por su lado es lo mejor y lo hacen al mismo tiempo. Entonces vuelve una locura. Entonces el cerebro lo que va a hacer y la mente condicionada lo que va a hacer es llevar a cabo estas funciones, aunque eso te acabe la vida. Yo a veces le digo a mis participantes, tus instintos te pueden estar matando. Oye, es que el estrés, sí, hay estrés bueno y estrés malo. Eustrés es el estrés bueno, distrés es el estrés malo. Hay estrés agudo y estrés crónico. El estrés agudo te puede salvar la vida. Vas caminando, no te diste cuenta, viene un camión y saltas 3 kilómetros no. Saltas 2 metros o 3 metros y te salva la vida ese estrés. Cuando tú normalmente no brincas ni la tablita, ¿no? Bombazo en ese momento de cortisol, de adrenalina, y entonces en ese momento el estrés se va toda la sangre a tus extremidades y te salvas. Estrés agudo. Pero ¿qué pasa con el estrés crónico? El estrés crónico te mata. Hipertensión, aceleración de latido del corazón y muchos otros desequilibrios. El de eustrés es bueno. El distrés es terrible. Crónico es terrible. Oye, ¿por qué mis instintos me pueden estar matando, Vicente? Porque ese estrés te salvaba la vida hace miles de años cuando te atacaba un tigre de dientes de sable y requerías o pelear o huir con toda esa adrenalina, con todo ese cortisol y esa noradrenalina. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te atacó un tigre de dientes de sable? ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ahora los peligros no son un tigre, no son de este tipo, un animal. Los peligros ahora son, debo de pagar la hipoteca o la renta, debo de pagar la mensualidad del coche, debo de pagar la colegiatura de los niños aunque no vayan a la escuela, debo de comprar comida para la casa, debo de tal y tal y tal. Y en mi negocio a lo mejor requiero llegar a ciertos ingresos para pagar la nómina y para salir adelante. Y a lo mejor en mi empleo debo llegar a ciertas metas o cuotas. Y ese es el estrés. Y es mes tras mes, tras mes, tras mes, semana tras semana, tras semana, tras semana. Entonces el estrés no te sirve de nada. Con lo que estamos platicando el día de hoy vas a empezar a inferir y vas a descubrir por qué es una buena idea manejarte, trabajar en ti, generar más autoconocimiento. Entonces, esta es mantener al mínimo el consumo de energía, te puede estar matando porque te va a boicotear todos tus hábitos positivos nuevos que quieras crear y va a perpetuar los hábitos negativos que quieras eliminar. 2. Defender mi existencia a toda costa, mi identidad. Parte del trabajo de tu mente es mantenerte a salvo, pero no te va a mantener a salvo a ti, va a mantener a salvo tu identidad. Tu identidad es el conjunto más fuerte de tus creencias, porque tu identidad es aquello con lo que tú te identificas. Entonces imagínate a un niño que de pequeñito escuchó en su casa, lo único que escuchó es que era un estúpido, idiota, animal, bueno para nada. O que era un estorbo, o que no lo querían.
es un accidente, porque hemos escuchado historias así muchas veces seguramente. La mamá cuando se enojaba le decía al niño, eres un accidente, nosotros no te queríamos, no te esperábamos, no te deseábamos, eres un estorbo, eres un idiota, eres un estúpido, eres un animal. Imagínate ese caso. Entonces el niño crece con esa información y con eso se forma su confianza ontológica en el vientre de la mamá, porque tiene que ver con cómo vivió el embarazo la mamá. Y seguro si era no deseado, no planeado, seguramente todo eso pasó químicamente, en partículas pasó a él y emocionalmente absorbió todo eso. Da a luz la mamá, empieza a vivir el niño su primer año de vida y se forma toda la autoconfianza. A partir del primer año y hasta los 14 años se forma la autoimagen. Perdónenme, del primer año hasta los 4 años se forma la autoimagen. La confianza, autoconfianza, perdónenme, de 1 a 4. De 4 a 15 se forma la autoimagen, ahora sí. De 15 a 18 se forma el autoconcepto. De 18 a 25, que termina de madurar el cerebro, se forma la autoestima o la autoaceptación o el rechazo. Entonces imagínate un niño que en las etapas más críticas de su vida escuchó todo el tiempo que era un estúpido, animal, bueno para nada, estorbo, no querido, bla, bla, bla. Esa es su identidad. Entiéndeme esto. Esa es su identidad. Cuando más o menos entre los 18 años se empieza a fraguar su personalidad, su identidad es que es un estúpido bueno para nada. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer este niño que ya es un adulto? Va a generar en su entorno personas, situaciones y cosas que le validen y le fortalezcan que él es un bueno para nada, un estúpido, un tarado, que no es deseado y que no sirve, es un inútil. Y su mente va a encontrar todas las maneras de darle esa oportunidad una y otra y otra y otra vez. En la anterior y en esta, muchas veces cuando llego a esta parte me preguntan, ¿y cómo lo resuelvo y cómo lo hago? Voy a llegar al final y voy a mencionarlo, pues ya lo estoy diciendo. Sería sanar el autoconcepto, elevar la autoestima, crear autoaceptación, fortalecer la autoimagen, el autoconcepto, la autoconfianza, trabajar eliminando las creencias limitantes y modificando la relación con los miedos. También reinterpretando, reescribiendo mi intrabiografía, mi historia personal, modificándolo por una interpretación que me empodere. Yo puedo modificar mi experiencia, no la vivencia. Yo no puedo regresar en un eje lineal de tiempo como sincrónico al pasado a cambiar lo que ocurrió, lo que mamá dijo. Inútil, bueno para nada, bla, bla, bla. Pero no requiero regresar. Hay un eje diacrónico en donde está toda la acumulación de lo que he vivido. Y ahí está mi historia personal en términos no de lo que ocurrió, sino de cómo lo viví yo, cómo lo interpreté, cómo lo experimenté y qué decidí a partir de ello. Entonces, si bien no puedo regresar a cambiar lo que mi mamá me dijo en la cocina, con el licuado de plátano y el huevo estrellado, lo que sí puedo hacer es trabajar dentro de mí para modificar en el eje diacrónico lo que ese niño de 7 años o de 6 años vivió. Es lo que coloquialmente a veces decimos también es como sanar al niño interior, ¿no? Ya sabes, las heridas de la infancia, coloquialmente se hablan de 5, pero son más de 5, son 8 heridas en realidad. Entonces, ese trabajo sí lo puedo hacer yo, pero requiero hacerlo a un nivel de ir hasta las últimas capas, porque si no, tarde o temprano vuelve a surgir el problema. Es como cuando me decía mi mujer, voy a mi depilación permanente, ¿no? Entonces fue a su depilación permanente, se compró su paquete y todo, y entonces platicando con ella le digo, ¿y qué tal? No, ya me explicó y todo. Y me dice, y le digo, ¿y cuál es la garantía? Me dice, la garantía es que si algún vello vuelve a surgir, a nacer, ellos me lo vuelven a quitar sin cobrarme nada. Bueno, acá el equivalente es, requieres limpiar profundo y reconfigurar profundo, porque si no el riesgo es que los mismos temas sigan apareciendo en tu vida. El tema de la infidelidad en distintas caras de mujer o de hombre, distintas personas. El tema del abuso en distintos jefes de distintas empresas con distintos nombres. Pero ¿quién es el común denominador? Yo. Entonces, a donde yo vaya,
Si no resuelvo lo interior, si no sano lo interior, lo voy a seguir llevando conmigo. Tengo amigos y conozco gente que ha cambiado de trabajo, de pareja, de ciudad, de código postal, de país, de religión. Algunos han cambiado hasta de sexo y siguen con las mismas broncas de siempre. No, hace poquito, hace 2 semanas, estuve trabajando en Houston unos días y tuve oportunidad de reunirme con un amigo. Fuimos a comer un día y le digo, oye, y yo digo, yo muy a propósito se lo dije así. Digo, oye, güey, y ahora que ya escapaste de México porque se va a acabar México, ya que ya escapaste, ya te viniste a vivir aquí a Woodlands, digo, ya eres muy feliz, ya se resolvió tu vida. Y me voltea a ver y me dice, no, güey, tengo los mismos problemas o peores, pero ahora en dólares, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que yo no tenga resuelto, lo que yo no tenga sanado, lo que yo no tenga trabajado en mí, lo voy a llevar conmigo a donde vaya, a la siguiente relación de pareja, al siguiente trabajo, al siguiente proyecto, a la siguiente casa, al siguiente ciudad o lo que fuera. Bien, número 3. Esta es bien importante, escúchenla. Contestar cualquier pregunta que yo le haga, aunque tenga que inventar la respuesta. Mi mente, tu mente, nuestra mente, la de cada quien, va a contestar cualquier pregunta que tú le hagas, aunque tenga que inventar la respuesta. Normalmente alguien que está operando desde el locus del control externo, desde el rol de víctima, ante cualquier situación, la pregunta que se va a hacer primero es, ¿por qué a mí? Y entonces va a desperdiciar todo el potencial porque entonces su mente le va a contestar ¿por qué a él? Aunque tenga que inventar la respuesta. Entonces yo digo, ¿por qué a mí? Me va a decir, porque no tienes pelo, porque no te cortaste la barba, porque no fuiste a misa, porque no eres buena persona, porque a Chuchita la bolsearon, porque lo que fuera. El problema es que todo el potencial y la capacidad, el poder que tiene la mente, ahí lo estoy yo desperdiciando en una historia que a lo mejor es inventada. ¿Qué ocurre? Requiero moverme del locus de control externo de la victimez al rol de responsabilidad, locus de control interno, de locus de control externo a locus de control interno. Coloquialmente se dice de víctima a responsable o protagonista. Y alguien que está en el papel responsable o protagonista, lo que va a preguntarse es, ante la misma situación, en vez de ¿por qué a mí? De la víctima, puede preguntarse, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué está esto en mi vida? Y entonces su mente va a ir a encontrar ¿para qué? Va a encontrar una lección, un aprendizaje, o puede encontrar una oportunidad escondida en el dolor de lo que hubiera allí. No sé si ustedes han escuchado, esto es muy, muy común también, el carácter en chino mandarín y en japonés, el carácter que dice crisis, que es la suma de 2 caracteres, de peligro más oportunidad. El problema es que no lo podemos ver en ese instante, en ese momento, usualmente. Pero si tú te haces esa pregunta y dejas allí la pregunta, tu mente inconsciente se va a abocar a encontrar ¿para qué estás viviendo eso? Y una pregunta subsecuente quizás muy poderosa sea ¿y cómo? Si voy a lograr lo que busco aún a pesar de este obstáculo o aún a pesar de este problema. Y entonces, ¡pum!, mandas todos los recursos de tu mente inconsciente, que es el 90% o más, a encontrar cómo, a pesar de ese problema, de ese obstáculo, de esa situación, tú sí vas a lograr lo que quieres. Y entonces luego lo empiezas a encontrar. Y entonces de pronto lo escuchas en la tele o en la radio, o lo encuentras en un post, o te encuentras a alguien que hace muchos años no veías, y tú requieres a alguien requieres a alguien que sea especialista en resolver, en reparar la tapa de una máquina muy especializada. Y pareciera que de pronto estás en el banco y en la fila te encuentras un amigo que no ves hace 30 años, un amigo de la prepa. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo estás? No sé qué, se quitan el cubrebocas, si eres tú, si soy yo, bueno, así de lejos.
pero qué gusto verte, oye, ¿qué tal? ¿A qué te dedicas? Y voltea y te dice, pues fíjate que soy ingeniero y me especialicé en reparar tapas de este modelo de máquina. Así, güey, te lo prometo, así es. Y suena como magia. Es una gran bendición, pero no es magia. Hay algo que está basado en todo ello. Número 4, crear una congruencia entre mis resultados y mis creencias. Otra función de tu mente, sobre todo de tu mente inconsciente, que ya vimos que es la que crea, es resultados congruentes con tus creencias. Entonces, si tú crees que no mereces, si crees que no eres capaz, tus resultados van a ser consistentes, no solo congruentes, consistentes con ello. Te requieres modificarlo. No es magia, no es varita mágica, no es boleto de lotería ganador, no es pensamiento cómico, cómico mágico, musical. Es utilizar tu mente a tu favor. De todas maneras, si te dedicas, por ejemplo, a las ventas, vas a requerir prospectar, vas a requerir hacer llamadas, vas a requerir hacer seguimiento, vas a requerir hacer presentaciones de producto, de los beneficios para tu cliente, ponerte de su lado, apoyarlo, vas a requerir manejar consideraciones, objeciones, cerrar el contrato y darle un seguimiento postventa. Requieres hacerlo, pero eso es lo mecánico. De lo que yo te estoy hablando el día de hoy no es de la receta. Recetas hay muchas. Yo te estoy hablando hoy de lo que está dentro de ti. Entonces, trabaja en modificar tus creencias. Si crees que no puedes, si crees que no es posible, si crees que no mereces, si crees que no eres capaz, si crees que eres flojo, si crees que eres tonto, si crees que eres fea, si crees que lo que sea, trabaja primero en modificar esa creencia. ¿Para qué? Para que entonces tu mente te dé resultados consistentes y congruentes con tus nuevas creencias. Muy bien. Número 5, enviar todos los recursos hacia aquello en lo que me enfoco. Enviar todos los recursos hacia aquello en lo que me enfoco. Y aquí te quiero decir esto. Levante la mano, ¿quién de ustedes ha escuchado alguna vez decir que la mente no reconoce el no? Ok. Eso no es cierto, eso no es verdad. Quien te haya dicho eso, gracias, Fernando, que levantó también su mano virtual, y Juliana y Karen, y los demás no sé, pero espero que te haga sentido lo que te voy a decir. Eso no es cierto, eso no es verdad. Eso es algo que malamente se creía a finales de los 70s, cuando Grinder y Bandler crearon la programación neurolingüística. Entonces, parte de los supuestos, de 20 supuestos que hay en la programación neurolingüística, uno de ellos, por ejemplo, es el mapa no es el territorio, y ese me encanta, ese sigue muy vigente. Pero uno de esos principios, a los inicios de la programación neurolingüística, ellos la crearon creo que en el 74 más o menos, la presentaron, y durante esos primeros años se extendió mucho esta conversación de la mente no reconoce el no. Chicos, eso no es cierto. Eso es una falacia, bullshit, pamplinas. Si eso fuera verdad, la solución de muchas cosas sería el mantra de no soy rico, no quiero riqueza, no quiero salud, ¿no? Te voy a contar hoy qué es lo que ocurre. Las neurociencias lo que nos han demostrado ya es lo siguiente. El foco de atención que yo te hablé hace ratito, el timón de tu conciencia, es muy, muy, muy angosto, es muy preciso. No es como una linterna, no es como un foco que ilumina hacia todos lados. Se parece más a una linterna o a un rayo láser. Es un haz muy preciso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el funcionamiento de tu mente es voy de vuelta. Es como una linterna, como un rayo láser muy preciso. Iluminas una zona pequeña, no iluminas toda la habitación. Y ocurre que tu mente, la mente humana, es incluyente, no es excluyente. Entonces, aquello en lo que yo la enfoque, eso me va a dar, aunque yo diga que no lo quiero. Esta es la razón por la que también Carl Gustav Jung dijo hace muchos años, aquello en tu vida a lo que te resistes, persiste. La versión simplificada que muchos de nosotros hemos escuchado en los últimos 30 años es lo que resistes, persiste.
¿Alguien ha escuchado esa expresión? Proviene de ahí, de algo que dijo Carl Gustav Jung. Él lo dijo completo, fue: aquello en tu vida a lo que te resistes, persiste. Versión simplificada en los últimos años: lo que resistes, persiste. Lo que resistes, persiste. Yo a veces lo que le digo a mis participantes de otra manera es: deja de querer lo que no quieres y comienza a querer lo que sí quieres. Y aquí vas a entender por qué Sara es tan poderoso. Si yo enfoco en el dolor, en la enfermedad, en la escasez, en el conflicto, en la maldad, en la criminalidad, eso es lo que voy a tener en mi vida. Si yo me enfoco conscientemente en el amor incondicional, la salud perfecta, la abundancia plena, la oportunidad, la unicidad, la compasión, la empatía, las oportunidades, el cómo sí, a pesar de, eso es lo que voy a tener en mi vida, ¿ok? Entonces, cuidado con aquello en lo que te estás enfocando. Y a veces, aunque digas que no lo quieres, eso es lo que vas a tener en tu vida, y no es porque la mente no reconozca el no. ¿Queda claro para todos este punto? Muy bien, voy terminando. Lo último que quiero terminar es lo siguiente. El cerebro humano funciona en distintas frecuencias. Perdón que tengan nombres de variables de COVID, pero pues cuando le pusieron el nombre a las frecuencias no sabían que iba a haber COVID, ¿no? Entonces las más viejas que se conocen, por ejemplo, es alfa y beta. Alfa y beta se descubrieron hace como 50 y tantos, 60 y tantos años ya. Y por ejemplo, alfa fue muy utilizada por José Silva. Muchos de ustedes recordarán allá en los años 70 se puso muy de moda el método Silva de control mental. Y ahora Laura, su hija, está haciendo otro trabajo, ahora le llama método de ultra control mental. Para mí el tema con beta y con alfa funcionan muy padre, funcionan muy bien. Beta es cuando estás en vigilia completa. Alfa es cuando estás como entre 8 y 12 hercios más o menos, que es como el número de hercios es ciclos por segundo a los que está funcionando el cerebro. Luego, arriba de alfa, aquí en la diapositiva vas a ver theta. Theta se descubrió hace como 20 años y Bayana, una señora que se llama Bayana, creó toda una metodología que se llama Theta Healing, basada en esa frecuencia de theta que ronda más o menos entre los 3 y los 8 hercios o ciclos por segundo. Delta se creía que era lo más abajo, delta se creía que era lo más abajo, se creía que era entre 0 y 3 y era el sueño profundo. Hacia arriba de beta termina en 36 y de 36 a 44, 50 está gamma, que se creía que era como estar así exaltado y se creía que era muy malo y que no era bueno. De hecho, si se acuerdan, el doctor Banner, que se convertía en Hulk, se convertía porque estuvo expuesto a los rayos gamma. Entonces, sí existe la frecuencia gamma, pero no es que te pongas como Hulk por ella. Es simplemente que está funcionando tu cerebro mucho más rápido. Después se descubrió hipergamma. Hipergamma va de 66 a 100 hercios. Y dejé para el último los extremos. Dejé epsilon y dejé lambda. Allá puedes ver arriba del lado izquierdo. Epsilon funciona de 0 a 5. Epsilon funciona de 0 a 0.5 hercios o ciclos por segundo. Lambda funciona de 100 a 200 hercios por segundo. Y estos dos extremos es lo más espectacular que existe y que hay. Se descubrieron hace unos entre 7 y 5 años y entre los últimos 5 a 4 años se empezó a encontrar la manera de reproducirlo. Se encontró en monjes del Himalaya, monjes expertos que tenían más de 40 años meditando quizás 8 horas al día, por poner ejemplos, lo que alcanzaban a lograr al llevar su mente a epsilon. Escucha lo que te voy a decir. En un minuto hacían latir su corazón 3 o 4 veces. No que aguantaban 3 o 4 respiraciones. Bajaban, ralentizaban la velocidad de su corazón hasta 3 o 4 latidos por minuto. Y accedían a un nivel de profundidad de su inconsciente que no te alcanzo a explicar. Y en lambda, lo que encontraron en los monjes era, por ejemplo, que podían salir estando a
5,000, 6,000 metros de altura, podían salir a temperaturas a veces de menos 20 grados centígrados con su batita o su túnica, no sé cómo se llama, no quiero ser irrespetuoso, pero no sé la palabra, pero con ropa muy ligera, que a veces incluso les echaban agua para que salieran con esos ropajes ligeros mojados, se sentaban en la nieve a meditar y a veces después de 15 o 20 minutos, media hora, habían derretido la nieve a su alrededor. Elevaban su temperatura a unas cuestiones brutales. Y eso era lo que se había encontrado. Greg Braden es también un divulgador de conciencia. Él junto con el doctor Bruce Lipton y con Joe Dispenza estuvieron haciendo equipo varios años. Ya se pelearon, ya se separaron otra vez, pero fue muy valioso todo lo que estuvieron trabajando. Yo tuve la oportunidad de estar con ellos todos aprendiendo. Y Greg lo que explicaba era que pues, durante muchos años eso era lo que ellos podían ver, pero no sabían qué estaba ocurriendo dentro. Fue hasta hace como 7 años más o menos que se conjugaron dos cosas. Los aparatos que pueden medir lo que está ocurriendo en el cerebro en tiempo real, como tipo, se me olvidó la palabra también, pero como tomografías computarizadas en movimiento. ¿Resonancia magnética? Gracias, como resonancia magnética y tecnologías más noveles, más modernas, y que los monjes les dieran permiso, las autoridades de los monjes les dieran permiso a los monjes de ir a ciudades a estar en laboratorios, porque no podían llevar esos maquinones allá arriba. Y entonces lo que empezaron a ver fue eso, empezaron a ver las ondas cerebrales cuando el corazón latía 4 veces al minuto, o vieron las ondas cerebrales cuando estaban generando cuestiones que modificaban su entorno físicamente. Y ha sido o sea, no tiene paragón esta cuestión, ha sido un parteaguas porque el día de hoy hay científicos que están reproduciendo a través de sonidos, a través de imágenes, la capacidad de llevar al cerebro a estas frecuencias. Entonces, hoy por hoy ya hay tecnología, sobre todo los gringos obviamente tienen su equipo, lo hicieron y es carísima y la tienen súper controlada, pero hay un corporativo que es una mezcla de empresa coreana del sur y de Japón, que se llama Lotte, L-O-T-T-E, es el gran corporativo, y ellos desarrollaron una versión mucho más poderosa, en mi perspectiva, en mi opinión, de esta tecnología. Pero lo que vamos a ver en los siguientes años, chicos, es que en lugar de meditar 8 horas diarias durante 40 años para alcanzar esto, vamos a estar escuchando audios de 8 minutos, viendo videos de 8 minutos 2 veces al día, y con audífonos y con elementos como estos, por ejemplo. Yo cuando estoy usando estas frecuencias, estos audios y estos videos, normalmente es así y con esto, ¿no? Ya sabrás y te vas a dar cuenta de que lo que creíamos durante mucho tiempo que fue ciencia ficción, yo no sé si te enteraste hace unas semanas que Mark Zuckerberg informó del cambio de nombre de su corporativo, se dejó de llamar el corporativo Facebook, se llama Meta, y va a invertir $10,000 millones en metaversos. Imagínate, lo que era ciencia ficción, lo que es este tipo de herramientas y tal, va a ser cada vez más común. ¿Por qué? Porque con base en todo lo que te acabo de platicar, tener acceso a esos audios y esos videos te permite alcanzar en 6 meses de escuchar 2 audios, 2 videos al día durante 15 minutos, el equivalente a 40 años de meditación por muchas horas diarias por expertos. Entonces, estén muy atentos. Lo que viene hacia adelante, el futuro cada vez más, tiene que ver con esto y se va a convertir cada vez en algo más común y más poderoso. Nosotros ya lo estamos utilizando en nuestros entrenamientos, en nuestros cursos. Compramos la licencia para México y Latinoamérica y en general para procesos en habla hispana con los coreanos. Yo estuve en 2018, me eché casi un par de meses en Japón y en Corea negociando y trabajando todo esto. Entonces, pon atención a esto. Esta es una tendencia, es un radar de tendencia de lo que vas a ver fortalecerse en los siguientes 5 a 10 años. No es casualidad que una empresa como Meta ahora
lo que antes era Facebook, el corporativo, sigue siendo Facebook la red social, invierta o vaya a invertir lo que va a invertir en Oculus y en otras tecnologías. Pues muy bien, muchísimas gracias. Mi nombre es Vicente Torres. Te dejo ahí un número de WhatsApp. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier consulta que tengas, que creas que yo te pueda apoyar en algo, encantado lo hago. Tú escribes ahí un mensaje a ese WhatsApp. Yo lo reviso una vez al día, a veces cada 2 días, pero sí lo reviso. Y en cuanto yo lo vea, con mucho gusto te grabo un audio, te escribo y estoy a tus órdenes para cualquier cosa que requieras. Y no sé si haya preguntas o dudas ahorita, o si ya terminamos, Julieta. Muchas gracias. Al contrario, mira, estamos teniendo aquí, hay una dice Vicente, muchas gracias por compartir, es Ignacio Fernández. Gracias. Creo que verdaderamente nos has dejado fascinados a todos con esta información, esta visión más clara acerca del funcionamiento de la mente. Hemos hablado en toda esta semana acerca de lo que son las generaciones, pero cómo podemos tratar de entender a los demás si no nos entendemos a nosotros mismos. Entonces creo que esta parte de poder saber cómo funcionamos, no importa si tienes 15 o si tienes 20 o si tienes 40 o 80 años, el cerebro funciona igual para todos de alguna manera, ¿no? ¿Cómo lo podemos utilizar a nuestro favor? Creo que eso se vuelve algo fundamental, importantísimo, cuando queremos generar nuevas conversaciones, que es lo que estamos buscando en este sentido. Absolutamente. De verdad te agradezco y oigo tu plática y cada vez que la oigo, porque no es la primera vez que la oigo, me quedo sorprendida y esperanzada de muchas de las cosas que podemos hacer, a pesar de a veces sentirnos que ya no tenemos para dónde hacernos, ¿no? Y la verdad es que hay mucho. Exacto. Hay mucho que hacer. De verdad, muchísimas gracias. Aquí te están poniendo que muchas gracias, que padrísima tu intervención. Y bueno, pues agradecemos también que nos pongas esta opción de podernos comunicar contigo para poder procesar esta información, porque creo que muchos de los que estamos aquí tendremos que volver a ver y analizar y a ver dónde estoy yo y cómo lo puedo hacer, ¿no? Entonces, y mejorarlo. Y bueno, pues quedas invitado a formar, como ya lo sabes y lo sabes desde el principio, esta es tu comunidad también. Gracias. Y ojalá podamos seguir ayudando a muchas personas con tus conceptos y con todos los demás que hemos estado viendo esta semana. Muchísimas gracias, yo me siento muy honrado de la invitación que me extendieron, de poder estar en este espacio. Creo que hoy más que nunca, con la situación que estamos viviendo en todo el planeta, requerimos tender estas conexiones entre las distintas generaciones, ¿no? Ya sean los silent, que todavía están, los baby boomers, los Gen X, los millennials, los centennials, y pues ya vienen ahí los alfa también, ¿no? Entonces, encontremos la manera de conectar entre nosotros. Y yo creo que finalmente, o al final del día, somos seres humanos, y lo que nos hace humanos es la empatía y la compasión, y el amor. Entonces, qué padre que haya estas iniciativas que están ustedes llevando a cabo. Gracias por la confianza, gracias por el espacio. Me siento honrado, lo disfruté muchísimo. Ya vieron que yo me divierto mucho y me encanta lo que comparto, lo que hago. Entonces estoy a sus órdenes. Cualquier pregunta, cualquier duda, ahí queda este medio. Y pues muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Te leo aquí lo que dice Luis acá Sánchez. Acá lo veo yo también, Julieta, no te preocupes. El último de Luis Sánchez, aquí está, gracias. Y bueno, les agradecemos de verdad a todos ustedes que a pesar de ser viernes, de ser las 9:35 de la noche, sigan aquí acompañándonos. De verdad, mil gracias, mil gracias. Es un honor tenerlos, así como el honor es tener a Vicente, también tenerlos a ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que mañana todavía tenemos 3 sesiones más, una es a las 9 de la mañana, en donde analizaremos cuál es el futuro, algunos futuros probables que podríamos tener en relación con lo que estamos viviendo, y después tendremos un simulador de generaciones, lo cual de verdad los invitamos a que participen, porque esto ya es una cosa que se ha probado dentro de las organizaciones y que quienes estemos participando en esto lo vamos a probar, vamos a ver cómo funciona. Entonces sería muy interesante que pudieran acompañarnos. Esto será a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde tenemos el cierre con José Gómez del Campo, que estamos seguros van a disfrutar muchísimo también
este cierre, porque estaremos ahí todos los que hemos conformado y organizado este evento. Gracias nuevamente, que descansen, que pasen buenas noches y nos estamos viendo. Muchas gracias nuevamente y honrados de haberte tenido, Vicente. Gracias. Mil gracias. Buenas noches, bye. Que descansen. Mil gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Felicidades, noches. Vicente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, bye. Gracias, Felipe, bye.